Hola a todos de nuevo. Vamos a ver la segunda parte de los trastornos del metabolismo del ácido úrico. Dijimos que teníamos tres pacientes iguales, ya describimos el primer escenario de los hiperuricemia asintomática, y ahora vamos a ver con el primero de los gemelos, que es el del medio, y veremos de qué se trata. Las características son las mismas: 55 años, sexo masculino, casado, de La Plata y jubilado. Consulta esta vez por dolor articular, que es un cuadro agudo, de inicio súbito por la noche, lo despertó, apareció en la primera articulación metatarsofarángica que presentaba signos de flogosis, y el paciente nos dice que no tolera el peso de las sábanas. Una respuesta parcial a antiinflamatorios no esteroideos es el primer episodio del paciente. Bien. El paciente tiene una uricemia de 8,9, igual que el paciente anterior, y en el examen físico, salvo lo que vemos en la foto, no presentaba otra alteración. Los antecedentes patológicos son exactamente los mismos. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cuál es la patología del paciente que tenía como diagnóstico presuntivo el de podagra o crisis gotosa? Esto se conoce no desde la actualidad, sino desde las épocas del antiguo Egipto. Hipócrates fue uno de los primeros en describir las características de la entidad y se denominó podagra del griego, que viene podos, que significa pie, y agra, que significa agarrar o atacar el pie. Tiene que ver también un poco con la teoría de los humores. Se decía que hay un humor que goteaba gota a gota en el dedo, pero fíjense ya las imágenes posteriores, cómo representan de manera esquemática al paciente que sufría esta patología. Paciente con sobrepeso, tomando vino, con productos de mar, cárnicos, sedentario y con una venda alrededor del pie. Bien, si nos vamos a la epidemiología, vemos que las cifras van en aumento, sobre todo en los países industrializados, como Estados Unidos, Canadá y Australia. Fíjense que esta tendencia se repite en todos los países, aunque en esos es más marcada, y tiene también que ver con el aumento en la longevidad de las personas. En cuanto a la relación entre sexos, es más prevalente en el sexo masculino, en una relación de 2 a 4 contra 1, y una incidencia que va entre 0,5 y hasta 3 casos por cada 1.000 personas por año. Ahora, vamos de vuelta a ver las asociaciones de la hiperuricemia, de la crisis gotosa. Y fíjense en distintos grupos de pacientes cómo se asoció a obesidad, hipertensión, dislipemia, diabetes, hipercolesterolemia, trastornos hepáticos, consumo de alcohol, enfermedad renal, enfermedad cardíaca, ¿sí? Y uso de diuréticos. Es decir, que vuelve a aparecer el cortejo de comorbilidades que teníamos en la hiperuricemia asintomática. Fíjense en individuos sin gota, la prevalencia de las comorbilidades, y en los pacientes con gota, ¿sí? Lo vemos casi que se duplica y triplica en algunos casos, sobre todo en hipertensión arterial, en el porcentaje de obesidad, de nefrolitiasis y de stroke. Esto no es algo estático, sino que vemos que va en aumento. Estos datos, si bien llegan hasta el 2010, lo que evidencian son cifras que tienden a aumentar con los años. Y este gráfico que les traigo es un poco para comentar el porqué de esta presentación en escenarios de la patología por ácido úrico. Fíjense que tenemos pacientes que tienen una hiperuricemia asintomática, pero que puede que no tengan depósitos, que son menos del 20, entre 60 y el 80%, pero con el transcurso de los años y sobre todo cuando la cifra se acerca arriba de 10 miligramos, vamos a ver que empiezan a aparecer los depósitos que inicialmente son asintomáticos hasta que el paciente debuta con su primer crisis gotosa. Entre crisis y crisis, el paciente suele estar normal o revertirla casi por completo en los estadios iniciales al menos, lo que se denominó en algún momento gota intercrítica, y posteriormente esto se genera ya una artropatía gotosa o el depósito de tofos en lo que es una artritis gotosa crónica. Vamos a ver un poco de la fisiopatología de la crisis gotosa. No es tan simple como nos enseñaron en la facultad, sino que es algo, y todo es fascinante.
tenemos dos condiciones que pueden generar la hiperuricemia. O la hiperproducción, que dijimos que era menos del 10%, o el defecto en la excreción, que es el resto, entre el 80 y el 90%. Esta hiperuricemia con el tiempo, ¿sí?, en individuos predispuestos, va a condicionar la activación, ¿sí?, del inflamosoma NALP3. Esto lo va a hacer en el sistema de inmunidad innata, sobre todo en macrófagos y monocitos, ¿sí? Estos cristales fagocitados tienen la capacidad de activar el inflamosoma. Pero generan una de las señales necesarias, pero no es la única, sino que a través de receptores tipo TOL número 2 y 4, ácidos grasos y otras moléculas que vamos a ver ahora, pueden condicionar la activación del inflamosoma a través de la vía de la NF-kappa beta. Es decir, que van a condicionar un estímulo inflamatorio porque lo que se va a generar es una activación de las caspasas que convierten la prointerleuquina beta 1 en interleuquina beta 1 beta activa, que estimula el reclutamiento de polimorfonucleares, ¿sí?, y de moléculas y citoquinas inflamatorias, lo que va a condicionar el cuadro agudo de gota. Pero el polimorfo nuclear no solamente es villano en este caso, sino que también es responsable de la reversión del ataque. Y lo que va a hacer, lo va a lograr a través de la extrusión de su cromatina en un proceso que se denomina netosis. Y eso va a ayudar a captar y degradar las moléculas proinflamatorias, como podemos ver en este cuadro, y la resolución del flare. En algunos casos que partículas no alcancen a ser degradadas, van a estimular un proceso inflamatorio granulomatoso crónico, símil cuerpo extraño, y van a generar la aparición de tofos. Como dijimos, no alcanza con la hiperuricemia para generar la crisis gotosa, sino que se necesita una segunda señal que suele estar dada por moléculas oxidadas de LDL que son capaces de estimular los Toll-like receptor 4. ¿Sí? Actúan como un priming para la transcripción de caspasas. ¿Sí? También moléculas de ácido úrico solubles pueden atravesar y hacerlo de manera directa. El inflamosoma se va a terminar de ensamblar su estructura microtubular y va a generar la activación de la interleuquina 1 beta. Lo podemos ver con mayor detenimiento cómo las distintas señales estimulan la transcripción de genes que facilitan el ensamblaje del inflamosoma. En esta imagen podemos ver cómo se activó el inflamosoma a través de ácidos grasos de cadena corta y de cristales de ácido úrico, y cómo después, a través de un proceso de extrusión de la cromatina de la netosis, con desgranulación y expulsión nuclear de histonas, se resuelve el proceso inflamatorio. A este nivel tenemos algunas drogas que ayudan a controlar esta situación. Y la colchicina es una de ellas porque impide la polimerización de microtúbulos que son fundamentales para el ensamblaje de esta estructura. Otras estructuras y drogas están en estudio, ¿sí?, para evitar la conversión de prointerleuquina 1 beta a interleuquina 1 beta. Después podemos contar con anticuerpos contra la interleuquina 1, como el canakinumab, o proteínas recombinantes como la anakinra, que van a bloquear el receptor de la interleuquina 1 beta. La vida media del anakinra es de 4 a 6 horas y la vida media del canakinumab 26 días, ambos de administración subcutánea. Entonces, pero, ¿cómo hacemos el diagnóstico de esto? Si bien no es el objetivo principal de la clase, el principal diagnóstico diferencial siempre es la artritis aguda infecciosa. En 2015, EULAR propuso unos criterios clasificatorios de gota, como también para tratar de ayudar a ordenar un poco los elementos que tenemos para ayudar a esta clasificación. Como, por ejemplo, tenemos un criterio de entrada, que es al menos un episodio de tumefacción, dolor o flogosis en una articulación periférica o en una bursa. Después tenemos un criterio que es el criterio suficiente, que de contar con ese criterio ya se lograría la clasificación, que no es otra cosa más que la presencia de los cristales de urato monosódico en articulaciones o bursas o tofos. Después hay criterios que pueden ser usados,
que son usados si no tenemos lo anterior, el 2 el paso 3. Tenemos criterios clínicos, que es hay que ver el patrón del episodio, ¿no? Si es en una zona característica, como la primera metatarsofalángrica, o es en otras, como puede ser la rodilla. Las características del episodio, cuanto más características, más puntaje para clasificar. Y fíjense, una de ellas es la presencia del eritema, otra la hipersensibilidad, en algunos casos hiperalgesia al tacto, y la gran dificultad para caminar, la impotencia funcional que condiciona. Y si vemos el curso temporal de la entidad, un tiempo máximo en la aparición del dolor de menos de 24 horas, una resolución de los síntomas de manera espontánea, sin tratamiento, en menos de 14 días, y la resolución completa entre los episodios. Otro elemento clínico es la evidencia de tofos. Y esto es ya sea el tofo macroscópico, el drenaje de contenido de un tofo, que suele ser blanquecino, con pasta de dientes, la vasculatura que está por encima de la lesión, la localización típica en articulaciones, pabellón auricular, el olecrano en la bursa, ¿sí? Y en los tenones de Aquiles. En cuanto al laboratorio, a mayor cifra de ácido úrico, de uricemia, mayor puntaje le otorga. Eh, Obviamente que la negatividad para los cristales en los fluidos le resta puntaje. Después tenemos uso de herramientas diagnósticas, como puede ser lo que estamos viendo aquí, que son la tomografía o la ecografía, incluso la radiografía con lesiones características. En este contexto, es importante recordar que los criterios clasificatorios no son lo mismo que los criterios diagnósticos. Los criterios diagnósticos establecen el diagnóstico de la enfermedad en la práctica clínica. Si uno sospecha y utiliza distintas estrategias para llegar al diagnóstico, realiza diagnósticos diferenciales, utiliza su experiencia, y los criterios clasificatorios no consideran los diagnósticos diferenciales y se suelen usar para homogeneizar muestras de pacientes para ensayos clínicos. Entonces, ¿qué nos dicen las guías sobre el tratamiento de este cuadro agudo? Lo importante en este contexto es establecer bien el diagnóstico y hacer descartar el cuadro séptico. Si uno decide la punción, en ese mismo acto puede extraer un poco de líquido e introducir un corticoide que va a condicionar mayor alivio. Los cristales de ácido úrico, como podemos ver, tienen forma de agujas. Y en esta foto lo vemos adentro de una célula que lo ha fagocitado. Comparativamente con el resto de los cristales, presentan características distintivas. Suelen tener, como dijimos, forma de aguja, la birrefringencia es intensa y el signo óptico es negativo. La ecografía nos permite ver el signo del doble contorno, que no es más que el depósito en la faz condrosinovial de ácido úrico. Bien, ¿cómo tratamos la crisis gotosa? Contamos con distintas drogas, entre ellas la colchicina, los antiinflamatorios no esteroideos y los corticoides, que son entre los tres las más empleadas, y como alternativas, las drogas contra la interleuquina 1, isorreceptor, la ACTH, entre otros. Entonces, miremos, la primera línea, la colchicina, entre las 12 horas de iniciado el brote, se puede recomendar una dosis de carga de hasta 1 miligramo, no utilizar las dosis tradicionales, incluso hay que abolir esa conducta que se bregó en algún momento en las guardias médicas de aumentar la dosis hasta que el paciente vomite, lo que es un acto de directamente vandalismo, una barbarie. Y fíjense, seguido de 0,5 miligramos, y luego puedo seguir entre 0,5 y 1 miligramo día. Los antiinflamatorios a dosis antiinflamatoria, combinados o no con inhibidores de la bomba de protones, o una dosis de corticoide de entre 30 y 35 miligramos día, o equivalente de prednisolona, por 3 a 5 días. Como dijimos, también recomiendan la aspiración e inyección articular de corticoides. Y a lo que es importante, tener cuidado con el uso de antiinflamatorios no esteroideos y en la enfermedad renal, lo mismo que con la colchicina.
y evitar la combinación con drogas como que son fuertes inhibidores del citocromo P3A4, como la ciclosporina y la claritromicina. Recordar las estrategias no farmacológicas como los packs de hielo por no más de 20-30 minutos, hacer pausas y pues, se puede volver a aplicar, y todas las indicaciones de la dieta. Sabemos muy bien que los cambios de estilo de vida no disminuyen de manera significativa la cifra de ácido úrico plasmático, pero sí nos ayudan a disminuir y tratar de controlar el resto de comorbilidades que, como vimos recién, están fuertemente asociadas a esta entidad. ¿Sí? Hay que tener cuidado con el consumo de otras píldoras, como los diuréticos tiacidas, que aumentan las cifras de ácido úrico. ¿Sí? Hay que recomendar una alimentación saludable basada sobre todo más en frutas y evitar las carnes, y el alcohol y los mariscos, actividad física residual y control y búsqueda activa de otras comorbilidades. La colchicina, como dijimos, inhibe la polimerización de microtúbulos y actúa de manera dual, bloqueando la quimiotaxis de los polimorfonucleares, la diapédesis, y por otro lado, impidiendo la activación al impedir la polimerización de estructuras del inflamosoma NALP3. Efectos adversos gastrointestinales, sobre todo náuseas, vómitos, diarrea, puede generar supresión de médula ósea, rabdomiólisis, complicar una enfermedad renal, y puede generar leucocitosis, una alopecia transitoria, pero que se recupera rápidamente después de la suspensión de la droga. Los AINES, recordar que tienen similar eficacia, pero varían en sus características farmacocinéticas y farmacodinámicas. Eso nos puede hacer preferir elegir uno sobre el otro. Si uno es el objetivo de la clase, podemos ver de manera sintética en este gráfico cómo algunos fármacos tienen mayor riesgo cardiovascular, como el etoricoxib, pero casi riesgo nulo de sangrado gastrointestinal. Por otra parte, el naproxeno tiene poco riesgo cardiovascular, pero mayor riesgo de sangrado, ¿sí? Hay que tratar de buscar el equilibrio y recordar que cada paciente es individual. Muy bien. Vamos a ver qué nos dice la guía. Para pacientes que experimentan un flare de gota, se recomienda usar colchicina oral, AINES o glucocorticoides, que pueden ser oral o intraarticulares. Como alternativa, los bloqueantes de la interleuquina 1 o la ACTH, sobre todo en pacientes refractarios que se niegan a las terapéuticas anteriores. Entonces, este esquema es muy simple y nos puede permitir manejar de manera dinámica una crisis gotosa. Hacemos el tratamiento rápido, pueden ser medidas locales como hielo. Si tiene enfermedad renal severa, no podemos usar colchicina ni AINES, ¿sí? Usaremos corticoides en ese caso, o ACTH. Cuando el paciente está tomando de manera concomitante inhibidores del CYP, evitaremos la colchicina y ahí usaremos corticoides o AINES. Y si no tenemos ninguna de estas dos situaciones, podemos utilizar de manera indistinta colchicina, AINES, prednisolona, incluso combinados, ¿sí? O inyecciones intraarticulares. Los inhibidores del CYP, entre otros también, claritromicina, fluoxetina, ketoconazol, el alcohol, el jugo de pomelo. Posteriormente, o ante la falla de los AINES o contraindicaciones para colchicina, se puede considerar el uso de bloqueantes de la interleuquina beta 1. ¿En qué condiciones trato la crisis gotosa? O mejor dicho, ¿en qué condiciones indico una terapia de descenso de ácido úrico posterior a una crisis? La primera crisis no está indicado realizarlo por guía, pero hacen una excepción, recomendaciones condicionales, que bueno, puede ser una crisis, pero el paciente tiene tofos, o el paciente tiene artropatía por uratos, o tiene episodio de litiasis renal, o tiene una uricemia mayor a 8 a 10 miligramos, o múltiples comorbilidades, o son menores de 40 años. En ese caso, inicio, y como indica la guía, de manera simultánea, la terapia de descenso del ácido úrico. Posteriormente puedo continuar con una estrategia profiláctica del ataque entre 3 y 6 meses, que puede realizarse con colchicina 0,5 miligramos día o con antiinflamatorios no esteroideos, y el alopurinol para disminuir la uricemia. Entonces vamos dejando de lado el segundo paciente
Y vamos a ir al último caso de esta actividad, el tercer paciente, que es exactamente igual a los anteriores, sexo masculino, 55 años, casado, de La Plata, chofer, consulta por dolor articular, crónico, había tenido antecedentes de crisis gotosas aguda, una uricemia entre 8 y 9 y 8,9, pero tenía la presencia de tojos al examen físico. Las comorbilidades eran exactamente las mismas. Y fíjense esta imagen, como nos decía los criterios clasificatorios, una estructura redondeada que deja a través de la piel traslucir algún componente blanquecino, la vasculatura, ¿sí? Y la irregularidad de su contenido, y además yuxta articular. Otro sitio típico en el pabellón auricular, en la bursa del codo. Y este es un tofo que se drenó, dejó entrever este cristal, estos cristales, y se condicionó una exulceración. Vemos en la radiografía la presencia de múltiples erosiones, como subarticulares, ¿sí? Y la reacción perióstica en tejadillo. También el aumento de partes blandas, que es notorio en esta zona, donde vemos las erosiones, que son subarticulares, repito. Bien, entonces, ¿qué tratamiento nos vamos a proponer en estos pacientes? Lo ideal es alcanzar valores de uricemia menores a 6 o 5 miligramos, que son los valores con los que se empiezan a disolver los tofos. Esto a su vez nos va a permitir disminuir la crisis gotosa, evitar la aparición de litiasis renal y controlar las comorbilidades. La estrategia Treat to Target, que fue emulada de la artritis reumatoidea, ha sido puesto a prueba en algunos ensayos, por ejemplo, con enfermeras, y se demostró una mayor eficacia en los objetivos de ácido úrico cuando se hacía un tratamiento, para la redundancia, guiado por objetivo. En estos gráficos podemos ver la respuesta en un tratamiento intensificado y guiado versus terapias aleatorias. Bien, entonces, ¿qué nos dice en la guía? Para pacientes que tienen los depósitos de los tofos, se recomienda un objetivo de ácido úrico menor a 6 miligramos de decilitro. Descender el urato a menos de 5 facilita la disolución de los cristales, sobre todo en pacientes con tofo severo, artropatía tofacial crónica y ataques frecuentes. Valores menores a 3 miligramos no están recomendados a largo plazo. Ya dijimos en qué alternativa usar el allopurinol versus el febuxostat. Y uno lo que puede hacer es, si no logra las cifras objetivo, empezar a evaluar de manera rigurosa la medicación concomitante, sobre todo los diuréticos tiazida y de ASA, cambiando esa medicación en la medida que sea posible por otras drogas para controlar la hipertensión arterial, como puede ser el losartán, que tiene un efecto uricosúrico, ¿sí? Para pacientes que tienen uno o más tofos, se recomienda de manera fuerte iniciar terapia de descenso de uratos. Para pacientes con daño radiográfico atribuible a gota, también se recomienda lo mismo. Para pacientes con crisis frecuentes, más de dos por año, dos o más por año. Para pacientes que han tenido un flare previo, pero infrecuente, menos de dos por año, se recomienda de manera condicional. Para pacientes que experimentan su primer flare, está en contra de iniciar el tratamiento de esta guía. Y para pacientes que experimentan su primer flare, pero tienen una enfermedad renal estadio 3 o un ácido úrico mayor a 9 miligramos o urolitiasis, ahí sí se recomienda de manera condicional iniciar el tratamiento. La primera línea de tratamiento para el descenso del ácido úrico será el lopurinol, y ya dijimos que en enfermedad renal podemos rotar a febuxostat, salvo que exista enfermedad cardíaca isquémica. Recordar la importancia de la profilaxis luego de un ataque, ¿sí? Por 3 a 6 meses, con colchicina, AINES o corticoides. Y vamos a ver un poco, antes de terminar, algunas otras guías que nos hablan de una evaluación integral del paciente, ¿sí? Teniendo en cuenta las comorbilidades, evaluando de manera dinámica y haciendo una referencia al reumatólogo cuando el diagnóstico ya incierta o no se logra el control con las drogas que hemos mencionado. O riesgo de efectos adversos también. Bien, se recomienda la estrategia Treat to Target, iniciar con allopurinol,
considerar en los pacientes que requieran de manera crónica o de manera continua AINES, inhibidores de la bomba de protones, referir al reumatólogo y evaluar las comorbilidades y tratar de llegar a un avance terapéutico pleiotrópico. ¿Sí? Drogas como los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, los inhibidores del SGLT2, se ha visto que tienen un efecto pleiotrópico, ayudan a controlar los niveles de ácido úrico, disminuyen el riesgo cardiovascular y los eventos mayores. Fíjense esta estrategia propuesta en este artículo. eh, Tratar de disminuir la uricemia para tener efectos antiinflamatorios. El SGLT2 en este caso tendría también un efecto cardiovascular protector, un efecto renal al aumentar el filtrado glomerular, ¿sí? Disminuir la albuminuria y efectos metabólicos sobre todo a nivel de lo que es la resistencia a la insulina y los trastornos del metabolismo de los lípidos. La dieta, recomendando la dieta DASH o la mediterránea, ¿sí? La pérdida de peso, combinar después con el losartán en los casos que requieren antihipertensivos, bloqueante canal de cálcico como alternativas, y sí empezar a valorar de manera eh, más frecuente los inhibidores del CDGT2. El fenofibrato, aunque se discute su efecto hipouricemiante, puede ser indicado en pacientes con este trastorno. Entonces, como mensaje final, si bien los pacientes son parecidos, hay que tener en cuenta el contexto en el que se desarrollan los trastornos del metabolismo del ácido úrico. Los escenarios clínicos son variados, los pacientes son siempre diferentes. Entonces, un paciente, y esto hay que recordarlo, tratado por protocolo, puede estar pésimamente tratado, porque hay que individualizar la terapéutica y el abordaje médico. Esto nos va a permitir un tratamiento apropiado, teniendo en cuenta las comorbilidades, las preferencias del paciente, los costos, la disponibilidad de la terapéutica, de las opciones terapéuticas y las barreras. Los pacientes no son iguales, algunos tienen depresión, otros tienen trastornos de ansiedad, dificultades económicas, distancia a los centros de atención, distintas comorbilidades, litiasis renal por ácido úrico, etc. Entonces, lo que tenemos que tratar de lograr es el enfoque del paciente y sus circunstancias. Entonces, estos pacientes eran parecidos, pero no tanto. En la práctica médica hay que recordar que hay que se debe ir del paciente al libro y del libro al paciente. Y este ida y vuelta nos va a permitir, entre otras cosas, actualizarnos, pero generar un aprendizaje significativo basado en las experiencias, como dice en la teoría, eh, práctica asistencial y posteriormente en la búsqueda de literatura. Entonces, como conclusiones, la hiperuricemia sintomática se asocia a múltiples comorbilidades. La primera crisis gotosa requiere tratamiento sintomático. En el T2T en la gota se asocia a mejores resultados. Y el abordaje interdisciplinario, integral e individualizado para el manejo de pacientes con gota es fundamental. Por último, ante la duda de la refractariedad, siempre tiene que ser evaluado por el reumatólogo. Muchas gracias y los espero en la próxima actividad.